Bienvenidos, qué gusto poder saludarles una vez más. Le voy a pedir un gran favor, comparta esta transmisión y en vivo para que pueda ser de bendición para muchas más personas. Bienvenidos. Hoy vamos a estar estudiando este tema. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Según el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús le pido que me dé sabiduría, entendimiento, conocimiento de su palabra, que su Espíritu Santo me guíe, me inspire para enseñar correctamente el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, bienvenidos a este estudio. Le voy a pedir el favor, como siempre, comparta este video con alguien más para que pueda ser de bendición. Cuando leemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo lo has entendido? ¿Qué es lo que te han enseñado? Lo primero que viene a nuestra mente es bautismo, ¿cierto? Yo también por muchos años creí eso. Pensé que el agua que Jesús menciona en Juan 3:5 está hablando del bautismo, pero hasta que nos metemos profundamente con la palabra, entramos en las Escrituras y nos llevamos una gran sorpresa. Atento, espero que apuntes cada pasaje que te voy a dar para que sea de bendición para ti y lo vamos comparando conforme vamos viendo las Escrituras. En primer lugar, vamos a definir ese agua. ¿Está hablando del bautismo o es otro tipo de agua? Juan 3:5. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primer punto, vamos a averiguar si ese agua es bautismo o es otra cosa. Sigamos en el Evangelio de Juan. Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que se hace mención de Juan 4:14. ¿Será que también es el bautismo? Creo que no. Ahí más o menos ya vamos comprendiendo que hay muchas veces que se menciona el agua, pero no precisamente está hablando del bautismo. Muy bien, ¿cómo entendió la mujer samaritana esta declaración de Cristo? Allí mismo, Juan 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana pensó y creyó que estaba hablando del agua del líquido, el agua que usted y yo bebemos a diario. La mujer pensó que Cristo estaba hablando de ese agua y le dice, Señor, dame siempre de ese agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella lo entendió de manera literal, pero Cristo estaba usando una alegoría, como también en Juan 3:5. No estaba hablando en sentido literal, no estaba hablando del agua, del bautismo. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué agua está hablando ahí? ¿Del bautismo? Claro que no. Está hablando de otra agua. Ya vamos llegando. Ahora, Juan 6:63. Allí va a estar bien clarito. Comparta por favor este video para que otras personas puedan entender la palabra de Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya lo encontramos. El agua que habla Juan 3:5, del que hace mención Cristo, no es del bautismo, es de la palabra. O sea, el que no naciere de la palabra y el que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No está hablando del bautismo. ¿Cuántas personas, o cristianos quiero decir, que no han nacido de nuevo? Son personas que se congregan, se están reuniendo, pero no han nacido de nuevo. ¿Cómo así, predicador? Pero si ya me bauticé, pero si ya hice la confesión de fe, no has nacido de nuevo. Préstame mucha atención. Ahorita vamos a ir paso por paso. Voy a tratar la manera de explicarlo lo más que se pueda. Juan 6:63 ya nos abrió el entendimiento. Ahora tenemos el panorama más amplio. El agua es la palabra, pero con Efesios capítulo 5, versículo 26, lo vamos a comprender mucho mejor. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está. Cristo dice en Efesios 5:26 que la iglesia debe de ser sin mancha, sin arruga, pero ¿quién la limpia? ¿Quién la purifica? La palabra, que es el agua. Por eso el apóstol Pedro en Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿De qué agua está hablando Juan 3:5? ¿Del bautismo? Claro que no. Está hablando del agua de la palabra. El que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya entendimos. Ya logramos entender que el agua que habla Juan 3:5 no es el bautismo, es la palabra. ¿Y qué es nacer del agua? Es necesario nacer del agua. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ya entendimos que el agua es la palabra. ¿Y cómo yo nazco de la palabra? ¿Cómo entendemos ese término nacer? Dar a luz. Nueva vida, nacer, un cambio de vida. ¿Y qué es nacer de la palabra? Cuando tú entiendes, cuando tú comprendes lo que dice las Escrituras, entonces viene un verdadero nacimiento. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí la palabra te está confrontando. La palabra te está diciendo, porque todos hemos pecado. Y ese pecado nos hace alejar de Dios. En el libro de Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice que vuestras iniquidades han hecho división
entre Dios y ustedes. La palabra me está confrontando. La palabra me está redarguyendo. Y esa palabra me hará nacer de nuevo. Cuando yo entiendo esa palabra, cuando yo comprendo y dejo que Dios hable a mi mente, a mi espíritu, a mi alma, me tiene que llevar a un verdadero conocimiento. Ya entiendo que es el pecado lo que me separa de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es el agua. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra me está confrontando. La palabra me está martillando. La palabra está quebrando mi ser, está quebrando mi corazón. Entonces ahora entiendo qué es el pecado. Ahora entiendo qué es el adulterio, la fornicación, la idolatría, el robar, la avaricia, la borrachera. Es lo que me separa de Dios. Entonces el agua ahí está tratando de convertirme. La palabra está tratando de cambiarme. La palabra me está confrontando. Ahora ya entiendo, comprendo que es la palabra de Dios lo que está confrontando el pecado en mi vida. No es un predicador, no es un pastor el que me está criticando, me está juzgando, pero Él quién es para criticarme, pero Él quién es para juzgarme, pero Él por qué dice esas cosas, cada quien con su vida. No, es la palabra. La palabra te está diciendo que todo eso te lleva a la condenación. Ahora bien, ya entendí que el agua es la palabra. La palabra me está confrontando. La palabra me está redarguyendo. Ahora viene el siguiente paso: nacer en el Espíritu. ¿Y qué es nacer en el Espíritu? Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo del Espíritu? Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Primero es la palabra. La palabra es lo que me confronta. Ahora viene el Espíritu. ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu? Convencer. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Redarguir. Pero como ya estoy entendiendo por medio de la palabra, ahora estoy entendiendo que es la palabra lo que me confronta, pero también estoy dando lugar al Espíritu Santo que me redarguya, que me convenza. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? El Espíritu Santo me lleva a un arrepentimiento. El Espíritu Santo me lleva a una conversión. Y entiendo y digo, el pecado me aleja de Dios. El adulterio, la borrachera, la fornicación, la idolatría, todo eso me lleva a la condenación. El Espíritu Santo está trabajando conmigo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, necesito arrepentirme. Necesito convertirme. Y la misma palabra una vez más. Ahora, ¿qué hago? ¿A qué religión me voy a convertir? ¿A qué denominación voy a asistir? Y bueno, la misma palabra viene otra vez. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La misma palabra una vez más viene y dice en Marcos 1:14:
El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Vaya. O sea que necesito creer en alguien, sí, y ese alguien se llama Jesús. Y necesito abrazar algo, y ese algo se llama doctrina. ¿Y qué doctrina voy a abrazar con tantas doctrinas que hay en el mundo? Solo hay una doctrina bíblica, la que Cristo enseñó y se llama Evangelio. Entonces, ya estoy a punto de nacer. La palabra me está confrontando. El Espíritu me está redarguyendo. Ya estoy a punto de nacer y entendí. Necesito arrepentirme y necesito convertirme a Cristo y creer en su Evangelio. ¿Está bien? Hoy me entrego a Cristo. Hoy me rindo a Cristo. Naciste de nuevo. Lo entendiste perfectamente. Como dije al principio, ¿cuántos cristianos, se llaman cristianos, pero no han nacido de nuevo? Todavía no. No han nacido de nuevo porque no les enseñan todo esto. Solo les hacen repetir una oración. Venga al altar. ¿Cuántos hoy quieren ser salvos? Pues todo el mundo quiere ser salvo, pero no les confrontan con la palabra. La palabra no hace un cambio, no les hablan de adulterio, no les hablan de borrachera, no les hablan de injusticia, no les hablan de idolatría, no les hablan nada de eso. Simplemente les dicen, ¿cuántos quieren ser salvos? Pues ¿quién no quiere ser salvo? Pasen al altar y la gente pasa al altar. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi vida. Hoy te confieso, como mi Señor y Salvador. Amén. ¿Cuántos repitieron la oración? Levanta la mano. ¡Bravo! Bienvenido al reino de Dios. Esa gente ni siquiera sabe lo que hizo. No entiende ni lo que hizo. Y para colmo de males, no les enseñan qué significa el bautismo. Ese es otro punto. El bautismo es renunciar al mundo. Es sumergirse con Cristo y renunciar al mundo. Ahora, ¿cómo sé que nací de nuevo? Porque cualquiera puede decir que es cristiano. En mi país, Guatemala, soy de Guatemala. Estadísticamente hablando, esto es solo estadística. El 45% de la población guatemalteca es evangélica. Pero no se ve en los hechos, no se ve en la realidad ese 45%. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Un alto porcentaje de esos supuestos cristianos no han nacido de nuevo. ¿Y cómo sé que nací de nuevo? Bueno, Juan el Bautista nos da la clave. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo sé que yo verdaderamente nací de nuevo? ¿Cómo sé? ¿Solo porque repetí una oración? ¿Solo porque me sumergieron al agua? ¿Me llevaron al lago, al mar, a una piscina, a un río? ¿Me sumergieron? Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fum, fum! Nací de nuevo. ¡Fácil! ¡Qué tremendo! ¿Cómo sé que nací de nuevo? ¿Cómo sé? Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 14. Leamos qué dice. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mira cómo predicaban los predicadores de antes. A nosotros nos tachan de legalistas, porque algunas veces reprendemos, redargullimos, pero al menos yo no llego al calibre como Juan predicaba. Le dijo a la gente, generación de víboras. Yo no me atrevería a decir eso, pero Juan lo hacía. ¿Qué más? Ahí viene. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cómo sé que nací de nuevo? Por los frutos. Por los frutos. Sigamos leyendo.
Vamos al versículo 10. Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que cobraban impuestos. Eran ávaros, le aumentaban, eran corruptos. Y les dijo, no aumenten, sino que cobren lo que está establecido. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Si nosotros practicamos esto que Juan enseña, entonces nací de nuevo. Tú, antes de venir a Cristo, eras una malatranza, adúltero, fornicario, borracho, maldiciente, envidioso, egoísta. Y veniste a Cristo, hiciste una oración de fe, como siempre se hace. Te llevaron al río, al lago, te bautizaron. Y al día siguiente o a la semana siguiente, sigues siendo el mismo malatranza, maldiciente, envidioso, corrupto, egoísta. Tú no naciste de nuevo. Solo hiciste un ritual. Eso fue lo que hiciste, es un ritual nada más. Tú no naciste de nuevo. Pero si tú, escucha, eras un malatranza, fornicario, maldiciente, envidioso, egoísta, veniste a Cristo, lo confesaste como tu Señor y Salvador, fuiste bautizado. Quizás el cambio no fue rápido al día siguiente, pero aquí a 1 mes, a 2 meses, cambiaste poco a poco. Dejaste de ser adúltero, fornicario, envidioso. Ahora se refleja en ti los frutos. Ahora se refleja en ti el cambio. Entonces tú verdaderamente naciste de nuevo. Zaqueo, el publicano, quería ver a Jesús y dice que era de estatura baja y subió a un árbol sicomoro y Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo bajó rápido, emocionado, y entró a su casa. Y Jesús se sentó a la mesa con él y seguramente le predicó la palabra. Le enseñó el reino de los cielos. Y Zaqueo se para y dice, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? El reino de Dios ha llegado a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Pero ¿en qué momento llegó el reino de Dios? Cuando Zaqueo dio buenos frutos. Cuando Zaqueo demostró su arrepentimiento genuino. Por eso yo digo que solo es estadística el cristianismo en Latinoamérica. Solo es estadística, solo es porcentaje. Pero en la realidad no se refleja. En los hechos no se ve. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han nacido de nuevo. ¿Cuántos cristianos no estarán en la política y son tan corruptos como el resto? ¿Cuántos cristianos están en puestos importantes, pero están haciendo exactamente lo mismo que hace todo mundo? No se refleja ese nuevo nacimiento. Juan el Bautista nos da la clave. Lucas capítulo 3, versículo 7 al 14. ¿Y qué dijo Cristo? Cristo dijo en Mateo 7, 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Si antes de venir a Cristo eras un avaro, codicioso, te bautizaron, hiciste la confesión de fe, pero sigues siendo el mismo avaro, el mismo codicioso, tú no naciste de nuevo. Pero si así como Zaqueo, un hombre que nació de nuevo verdaderamente y dio frutos dignos de arrepentimiento, entonces naciste de nuevo. Así es como voy a saber, ¿nací de nuevo o no nací de nuevo? Por los frutos. Cristo lo dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia que nací de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas quedaron atrás. Ahora soy una nueva criatura. Es que decir que soy cristiano, eso no es tan difícil. Cualquiera puede decir, soy cristiano, soy evangélico, asisto a la iglesia, voy cada domingo. Cualquiera puede hacer eso, llevar tu Biblia en los brazos. Pero si no estás dando frutos dignos de arrepentimiento, no has nacido de nuevo. Ahora entiendes, ahora me comprendes. Si tú llevas tiempo siguiéndome y siempre he estado protestando, por eso nos dicen protestantes, bien nos queda ese nombre, porque protestamos. Es un sobrenombre. Realmente no somos protestantes, somos evangélicos, porque hemos creído en el evangelio. ¿Por qué es que yo he estado alzando la voz? Que debemos de regresar a la palabra de Dios. La iglesia evangélica está en crisis. Sí, Señor, está en crisis. Poco a poco fueron sacando la palabra de Dios de los cultos. Poco a poco. Mira, ahora hay tantos eventos, pero solo revisa cuánto tiempo se le da a la palabra. En tu congregación, sí te hablo a ti. Donde tú te reúnes, donde tú te congregas, ¿cuánto tiempo te enseñan la palabra? ¿Te enseñan verdaderamente la palabra? ¿Te dan este tipo de estudios? ¿Te han enseñado acerca de la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Te han enseñado qué es participar de la cena del Señor indignamente? Hay tantas cosas. ¿Te han enseñado acerca del divorcio y el recasamiento? ¿Te han enseñado del yugo desigual? Porque las jovencitas y jovencitos se casan con incrédulos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay palabra y la gente no nace de nuevo si no es por la palabra. En Lucas capítulo 8, versículo 11. Ese pasaje a mí me fascina, me encanta. Escuche lo que dice. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién está detrás de todo este plan maquiavélico y que muchos han caído en esa trampa de quitar la palabra de Dios de los cultos, de quitar la palabra de Dios en los eventos? Se montan conciertos, mega conciertos, 3 horas cantando, 4 horas cantando, y si se da una reflexión sería de 15 a 20 minutos y es todo. Y esos 20 minutos ni creas tú
que te van a hablar del pecado, que te van a hablar de la venida de Cristo. No, es un mensaje motivacional. Es un mensaje de empoderamiento, es lo que está de moda. El mensaje de empoderamiento, lo sobrenatural, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Dice que la semilla es la palabra de Dios. Pero viene Satanás, viene el diablo, quita esa palabra del corazón para que no crean y se salven. Escasea la palabra de Dios. Por eso estoy activo en las redes sociales, porque son tantas las cosas que necesito enseñar y las personas me llaman y me dicen, mira, explícame, porque donde yo me reúno nunca me hablan de eso, nunca me enseñan de eso y necesito aprender. Estamos en crisis. Sí, la iglesia evangélica cristiana está en crisis. Han sacado poco a poco la palabra de Dios. Te pregunto, donde tú te reúnes, ¿cuándo fue la última vez que se reunieron 3 horas exclusivamente a estudiar las Escrituras? A lo que se le conocía como escuela dominical. 3 horas, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, exclusivamente a estudiar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez? Me vas a decir, nunca lo hacen. Lo hacían hace 10 años. Lo hacían hace 15 años. Ahora, ¿qué pasó? No, ahora lo que nos dan son conciertos. Ahora, ¿a quién invitan los pastores? A comediantes. Es increíble lo que pasa el día de hoy en estos congresos proféticos, entre comillas, ¿quiénes llegan? Comediantes. ¿A qué? A dar monólogos. ¿A qué? Relatar historietas. La palabra, si es que te leen un versículo, fue mucho. Algunos ya ni siquiera usan la Biblia. Ya ni siquiera pasan al altar con la Biblia, sino que empiezan a hablar y hablar y hablar, pero no de la palabra. Y la gente no nace de nuevo. ¿Crees tú que nacer de nuevo es cuando te bautizaron? Estás muy equivocado. Muy equivocado. Nacer de la palabra o nacer del agua es nacer de la palabra. Y quiero concluir este estudio. Ya nací de nuevo, pero ¿estoy propenso a pecar? Claro que sí. Por supuesto que sí. Pero aquí viene la gran diferencia. Como has nacido del agua, que es la palabra, y has nacido del Espíritu, sabes perfectamente que ese pecado te lleva a la condenación. Ese pecado te separa de Dios. Entonces, como has nacido del Espíritu, viene el Espíritu Santo, te redarguye y te dice, arrepiéntete. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan le está hablando a cristianos, no le está hablando a impíos. Pero también, como ya nací de la palabra, ya nací del agua, y entiendo que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, la palabra, como ya nací de la palabra, ya nací del agua, y me está diciendo que si yo practico el pecado, soy del diablo. Y como no quiero ser del diablo, no practico el pecado. Le digo, pecado, lejitos de mí, por favor, porque yo soy hijo de Dios. Porque la palabra ya me confrontó, la palabra ya me transformó, ya nací de nuevo por la palabra, por el agua, la palabra. Y me dice que practicar el pecado me hace hijo del diablo. Y como yo no quiero ser hijo del diablo, yo quiero ser hijo de Dios, entonces no practico el pecado. Pero pude haberme deslizado, como los grandes de la Biblia. Un rey David se deslizó, un apóstol Pedro se deslizó. Pero como ellos habían nacido de la palabra y del Espíritu, se fueron a un arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo
para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo eso pasa cuando tú has nacido de la palabra y has nacido del Espíritu. Caíste, pecaste, entonces te lleva a un arrepentimiento y continúas tu caminar con Cristo y no te quedas tirado, no te quedas botado en el pecado. Espero entonces que este estudio haya sido de bendición. Gracias a todos los que compartieron, muchas gracias. Le pido por favor que siga compartiendo. Que Dios te bendiga. Feliz noche. Hasta la próxima.